Bienvenidos a Vivir Rodando. Sobre la década de los 60 apareció un género extraño y singular, para algunos mediocre y vulgar, para otros divertido, brillante y genial. Un estilo que era una adaptación del género más clásico del cine, un género que dio nombres míticos al mundo como Sergio Leone, Ennio Morricone o Clint Eastwood. Hablamos, como no, del Spaghetti Western. Y todo surgió gracias, o por culpa, de una maravillosa trilogía, la llamada trilogía del dólar, que conformaban 3 films. Por un puñado de dólares, la muerte tenía un precio, y el bueno, el feo y el malo. Y si hay que nombrar el bueno, el feo y el malo, solo podíamos invitar a Vivir Rodando a los integrantes del programa con el mismo nombre, el bueno, el feo y el malo. Y cada semana, cada miércoles a las 2 en la radio UMH, desgranan la discografía de un mítico grupo como Pink Floyd. Los invitados de hoy de Vivir Rodando, donde hablaremos del Spaghetti Western y la trilogía del dólar, son dos grandes pistoleros, José Carlos Lledó y Patricio Vidal. José Carlos Lledó y Patricio Vidal, muchísimas gracias por venir a Vivir Rodando. Muchas gracias a ti, Raúl. Es un placer siempre hablar de Leone. Es un placer hablar de Leone. Estaba pensando que, fijaros, es la trilogía del dólar, vamos a centrarnos, luego hablarnos un poco más del Spaghetti Western, que somos más o menos jóvenes, yo soy un poco más mayor de vosotros y nos encanta, ¿no? El Spaghetti Western, un poco la trilogía del dólar, y me he dado cuenta que me gusta más este género o la trilogía del dólar a gente más joven que mayor. ¿Por qué crees que es esto? Hombre, yo tengo una opinión acerca de ello, y es que yo pienso que el Spaghetti Western es bastante dinámico, ¿no? La sucesión de planos y también, o sea, no es tan convencional como pueda ser el cine del oeste de Hollywood. Perdona, vamos a incluso interrumpirnos para entrar un poco en debate. Podríamos centrarnos un poco que sería un poco como el cómic, ¿no? Sí. Es un poco podría decir. Yo lo que creo es que, sobre todo, la crudeza de toda la historia, las historias, las escenas, y al menos lo que yo pienso que es lo que, si alguna vez existió ese oeste, tuvo que ser así, tan sucio, no iban tan limpios, el ironizar con la muerte. Yo creo que por eso quizás pues tuvo ese éxito, no el tan western modoso de Hollywood, ¿no? Antes de meternos en cómo descubristeis un poco a Leone o a la trilogía del dólar, hablar un poco de lo que dice José Carlos, ¿no? Hablamos de que el western sería así. Veías películas del oeste y decías, bueno, yo podría ver aquí. Yo creo que ninguno de nosotros podríamos ir al western porque durábamos 2 días antes de que nos pegaran un tiro por la espalda, ¿no? Total. Y creo que Leone entendió muy bien que el oeste era un sitio sucio, un sitio muerto, donde había muerte en cada esquina, ¿no? Sí, ahí está. Sí, yo aparte pienso que Leone juega muy bien con el frío y el calor. Es decir, se puede observar un realismo que está ahí latente, ¿no? Que refleja pues las caras sudorosas o uno que no tiene un brazo. Y las consecuencias de una guerra, por ejemplo, también. Las consecuencias de una guerra. Pero, por otra parte, también es cine fantástico, porque también se dan lo que es el guión, que por cierto son brillantes porque son muy rocambolescos, pero siempre tienen sentido. Eso ya me parece a mí más de cine fantástico. Y para mí esa mezcla es en lo que gana el cine de Leone. Fíjate lo que dice Patricio del sentido del humor, ¿no? El personaje de Clint Eastwood es pura ironía brutal, ¿no? Sí. Es un personaje que no tiene nombre, que siempre está serio, pero es un personaje realmente divertido, ¿no? Un personaje que va sobreviviendo un poco diciendo, bueno, me quedan 2 días aquí y me pueden matar cualquier día. Sí, es que... No se toma en serio a sí mismo. Claro. Al revés que John Wayne, que era un hombre, yo soy John Wayne, soy el duque y voy a tomarme en serio. Clint Eastwood no, Clint Eastwood tenía un sentido de humor muy extraño ese personaje, ¿no? Sí, es que el sentido, y sobre todo a mí lo que me fascina mucho, que esto Clint Eastwood lo toma en todo el Harry el sucio, en la manera de ironizar con la muerte justo
justo antes de, por ejemplo, de pegar el disparo, de dar el disparo, de matar, pues si... No importa, es decir, es humor. Recuerdo, no sé si era, creo que era con... Sí, El bueno, el feo y el malo. Una escena en la cual, pues bueno, la trama está que tenía Clint Eastwood, que tenía que disparar, tenía un compinche y uno lo ahorcaban, y apareció el feo y el compinche, pues, lo cogió el feo, secuestró a Clint Eastwood y el compinche murió ahorcado. Y ironizaron con la muerte y dijeron, bueno, pues me llevo yo su parte del dinero. Sí, se llamaba creo que Shorty y le dice Clint Eastwood justo antes de disparar, le dice, pero ¿y qué pasa con Shorty? Y le dice... Y hace así con la cabeza en plan bien, negación, como diciendo, no puedes hacer nada. Y entonces Clint Eastwood le responde, pobre Shorty. Bueno, en este programa quiero que vayamos saltando un poco más que el cronológico de los nombres y las películas que fueron el Spaghetti Western y sobre todo la trilogía del dólar. Y has hablado de Clint Eastwood. Clint Eastwood yo creo que le dé mucho a Leone. Bueno, él cuando hace Sin Perdón se la dedica a Sergio Leone, tuvo una gran amistad con él. Y se lo dio mucho en que yo creo que conformó su personaje por el cual ha vivido todos estos años, sobre todo como actor. Luego como director cogió mucha influencia, sobre todo como actor. Ese personaje que no tiene nombre en la trilogía del dólar, luego lo repite mucho en sus películas, como dices tú, como Harry el Sucio, ¿no? En Harry el Sucio se ve también en la última Invictus, no, pero la última que actúa, Gran Torino es la última. Yo veo ahí a ese Clint Eastwood de la trilogía del dólar, lo veo, esas miradas, ese semblante. Yo al menos... el carácter. Y sobre todo un punto clave que a mí me parece muy importante, sobre todo en el Spaghetti Western y en la manera de tratar Leone, sobre todo a sus personajes principales, que es el honor. Creo que era gente, los personajes, al menos centrándonos en el bueno, el feo y el malo, yo los veía con mucho honor. No era gente que no te... Sí. Creo que a diferencia de otros muchos que te puedan disparar por la espalda, en este caso no. Tenían un honor... Es muy curioso, además. Porque iban de cara. Porque son personajes que... Por ejemplo, el bueno tiene honor, vale, es lógico. El feo es un gañán, es decir, va por ahí, yo qué sé, pero luego dispara muy bien. Por ejemplo, dispara muy bien y luego si te va a retar por la espalda no te va a dar. Y luego el malo es muy malo, pero tampoco te va a matar por la espalda. Entonces, bueno, sí, lógico, que el bueno, el feo y el malo acabar con un duelo a 3, quizá una de las mejores secuencias de la historia. Que ya que me lo hemos sacado, yo pensaba para más adelante, pero tenemos que hablar de ella, de la secuencia que cierra la trilogía del dólar. Es una secuencia larguísima, de las más largas, pero que tú estabas en el sofá, yo la vi hace... Recuerdo que el bueno, el feo y el malo tardé bastante en verla. Y cuando vi la secuencia, que es brutal, que te agarra. Y es una secuencia larguísima, que ahora no se podría hacer. O sea, porque ahora las secuencias de, digamos, acción o finales tienen que ser muy rápidas, con mucho montaje, pero Leones toma su paciencia en elaborar planos, esos primeros planos de los ojos de Eastwood, de Lee Van Cleef. Es que además, los enfoques, por ejemplo, los planos a las manos, estás esperando a ver cómo se va acercando al revólver y a ver qué va a pasar. Has comentado la secuencia larga y además como si fuese una secuencia lenta, se podría decir que es lenta, pero estás ahí expectante, ¿no? Decía José Luis Guerín acerca de eso, que es un cineasta es poco conocido, pero es muy poético, que decía que ese es uno de los problemas del cine hoy en día, que es que son videoclips las películas, es decir, los planos duran 3-4 segundos. No duran más y es muchísimo montaje, es más montaje que en realidad la escena final es lo que has comentado, Raúl, que quizás es muy larga, pero al menos a mí se me pasa, pero como si fuera un minuto. Y los primeros planos a los ojos, y a mí es que el plano que me encanta, el que se ve la pistola en la parte central y al fondo se ve como aquel al que va a disparar la pistola, ¿no? Como protagonista de la pistola, ese plano a mí me vuelve loco. Bueno, que empecemos un poco por el principio, que ¿cómo entráis en la trilogía del dólar? Si vosotros habéis sido fieles a la religión y habéis visto las películas cronológicamente, o cómo descubrís un poco. ¿Empezáis por un puñado de dólares, que es por la que se comienza, o cómo es? Yo diría que creo que empezamos con el bueno, el feo y el malo. Sí, empezamos con el bueno, el feo. Empezamos por el final. Obviamente. Dirán nuestros espectadores. Sí, no, pero... Es una pena. Podría haber sido de otra manera, pero fue así. Es una pena, a mí me hubiera encantado empezar por el principio, la verdad. Sí, porque hay que decir que se nota una evolución. Yo sé que empecé cronológicamente de casualidad, porque por un puñado de dólares es una película que se pone muchísimo en la tele. ¿Por qué? Porque es una película hiper popular. Sí. A pesar de que muchos, cuando acusan esto del Spaghetti Western de mediocre y de vulgar y de cutre, que a mí me afecta mucho, yo vi por un puñado de dólares muy joven y me pareció una obra maestra y dije, ¿qué pasa de película? Y la ponen muchísimo en televisión, en Canal Now, que ponen muchas del oeste, bueno, cine de dólares. Pues ahí te la enganchan. Que ponen buenas películas, por cierto. Que ponen buenas películas, claro.
Claro, porque, bueno, hay que decir que, aunque no viene el tema, que las autonómicas ponen mejores películas que muchas privadas. Bueno, mucho mejor. Pero de aquí al IVA. ¿Qué decir? Y no hay que decir que hay una clara evolución por un puñado de dólares, tiene mucho éxito, luego viene La muerte de un precio, en la duración se puede ver, bueno, el fenómeno malo es larguísima, es muy larga, es larguísima, no en el sentido despectivo, porque es muy larga, son 2 horas y media. Por La muerte de un precio sigue teniendo más duración y por un puñado ya es una película más pequeña y más modesta que se aprovecha del éxito. Y yo la vi, obviamente hay que, por un puñado de hablar de la polémica con Kurosawa. Sí, era Yojimbo, ¿no? Era Yojimbo. Sí. Yojimbo, que es una película que tiene el mismo argumento, obviamente. El plagio, ahora podemos hablar sobre si realmente es un plagio o no. Es claro, obviamente coge el mismo tema, con el mismo argumento, llega un samurái a un pueblo y se aprovecha de las dos bandas rivales para poder sacar eso. Pero Leone yo creo que demuestra que es un genio en esa película, cogiendo el mismo tema, el mismo argumento, no variando y haciendo una cosa completamente distinta, haciendo una obra maestra distinta. Sí. Es que en la película Por un puñado de dólares a mí me parece fascinante la escena en la cual, pues bueno, los hermanos tal están en un lado, los otros en tal y yo en medio. No sé. Y luego dice, me parece que voy a ganar mucho dinero. Claro, y así. Yo al menos yo recuerdo que viendo ya El bueno, el feo y el malo, cuando la vimos, que además la vimos juntos y nos quedamos, dijimos, bueno, esto... Yo no le vi el sentido. Yo creo que se me abrió una nueva fase en mi vida. Esto no lo conocía, de verdad. El Spaghetti Western, qué maravilla. Sí, quería parar un momento porque tenemos que hablar de un nombre musical muy importante, pero para eso vamos a escuchar algo de Ennio Morricone y me contáis qué os parece ese señor mayor que no ha hecho banda sonora y es bastante mediocre. Ha hecho pocas. Vamos a escuchar algo de Ennio Morricone y la banda sonora del bueno, el feo y el malo. Tenemos que dejar de fondo a Ennio Morricone, yo creo que nadie se va a enfadar, ¿no? No. Y vosotros que amáis tanto la música, ¿cómo creéis que influye Morricone en esta trilogía? Si sería lo mismo sin su música, no, ¿verdad? No, obviamente no, es vital. De hecho, yo creo que la asociación es Leone, Clint Eastwood y Ennio Morricone. Sí, era como una especie de trío y además Leone, Ennio... Es que van de la mano... Son amigos de la infancia. Claro, van de la mano continuamente. Y además, creo que Leone y Ennio cambiaron un poco la manera de ver el cine y la música, de introducción de la música. No estoy muy seguro, no soy un erudito del tema, pero creo que tuvo mucho que ver. La música como protagonista absoluta. Y la manera de introducir la música me parece fascinante. Aparte de... Sí, yo pienso igual. La música de Ennio Morricone en las películas de Leone es indispensable. Sin ella no se entiende. Y no hace falta poner 7 minutos, que a lo mejor hay una parte en la cual quiere dar énfasis a una parte de la escena e introduce 5 segundos, simplemente. Sí. Además recuerdo en La muerte tenía un precio que la melodía del reloj cuando se abre... Bueno, tremendo. Lo del reloj de la muerte tenía un precio con Lee Van Cleef, que luego hablaremos, que vamos. Es que también juega unos papeles que es vital. Ennio Morricone, en el entierro de Leone, interpretó en directo la canción, el tema principal de Hasta que llegó su hora. Eso como apunte. Fijaros, si algún día me muero, por favor, hay que toque algo así. Sí. Hombre, no creo que Ennio Morricone esté... O sí. Esperemos que no, pero bueno. Esperemos que Ennio Morricone se muera muy, muy viejo, con 200 años. Bueno, entonces, 200 años, entonces vendrá a tocarme y vosotros le hacéis el contacto vosotros. No, pero es muy curioso, fijaros, Por un puñado de dólares es una película de muy bajo presupuesto, que tiene un brutal éxito, bajísimo. Y él tiene la fama... con una película de bajo presupuesto, fijaros, o sea, John Williams, pues el otro día, precisamente ayer, está zapeando y vi Tiburón y dije, qué obra maestra con John Williams. No, pero Ennio Morricone lo saca en una película de bajo presupuesto y crea una melodía que es eterna. Y luego hay que decir que Morricone tiene una cosa que a lo mejor le falta a algunos compositores que son muy buenos, que es muy popular. Muy popular, o sea, ¿quién no se sabe la sintonía del Spaghetti Western, la sintonía de La muerte tenía un precio? Sí. Y es que es eso, es muy, 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 muy conocida la música, ya lo asocias. Escuchas una partitura de Ennio y ya a mí me viene El desierto, me viene Clint, te viene Almería. El desierto de Tabernes.
súper curioso lo de la producción de italo-española, ¿no? También con Alemania de Bueno, fondo. hay Y que- con, hay y que con decir- nombres ingleses. Sí. Con nombres ingleses para Bueno, hay que en decir los créditos. que siempre que se habla de las películas más taquilleras de la historia del cine español, generalmente aparece La muerte tenía un precio la primera porque tiene una producción española muy importante. Entonces, es verdad que es una trampa porque en realidad no es española, pero aparece... Bueno, ojalá, yo creo que si fuera alguien, algún historiador del cine español diría, yo me pondría, La muerte tiene un precio española, pues tiene un éxito. Y tenemos que, yo creo que reafirmar un poco porque a lo mejor hay gente que no ha visto Spaghetti Western o que le gusta el cine, pero siempre está el San Benito del Sí. Spaghetti Western cutre, no sé cuánto. Yo tengo algo que decir a eso, y sobre todo más llegando a la esencia, al western. Mucha gente que conozco mira un western y todos te miran con cara rara y tienen la concepción de Canal No, de por las tardes. No, ponte un Spaghetti Western y vas a ver como no tiene nada que ver. La crueldad que puedas ver una película fantástica de estas de 3 días en cartelera no es nada comparado al verdadero Spaghetti Western. Cógete una de Leone. Es que en realidad es cine comercial de buen sentido, es cine muy Sí, popular y sí, cine muy sí, popular sí. bien hecho, que es lo Sí, que tenía que aprender. Sí, de hecho, además creo que el término Spaghetti Western se supone que se creó, si mal no recuerdo, como en plan de... Ridiculizar. Spaghetti Sí. Western. En plan Sí. lo que hacen los italianos estos, que por cierto hicieron muchísimas películas de Spaghetti Western. Luego hablaremos de muchísimas. algunos títulos que yo es que los títulos de Sí. Spaghetti Western los adoro, hay algunos títulos buenísimos. Y os quería hacer una pregunta porque no he encontrado en internet buceando. ¿Creéis que qué opinaría John Ford, que es el paradigma del Sí. western más clásico, sobre las películas de Leone? ¿O qué opinaba? Porque Pues- es que no lo he encontrado, pero yo creo que Yo no les pienso- gustaría, yo porque era pienso que su no les versión gustaría sucia. para nada. Yo pienso que no. No lo he encontrado yo tampoco. O sea, no lo sé fehacientemente. Yo tampoco, pero creo que Leone Bebe de pero Ford. era muy, muy, muy fan de Ford, ¿no? Sí. Hay que serlo, hay que serlo. Eso ya no sé si me lo he inventado. No, pero no, me pareció... bebe de Ford totalmente. No, Ford. no, digo lo que iba a decir. Ah. Es que creo que esta mañana he leído algo de Ford alabando a Leone, pero esto a lo mejor me lo he inventado. No lo sé. Pero de todas maneras, Leone, Ford... Sí, porque yo creo que Ford, incluso, vamos a especular, ya que no nos oye nadie. Yo creo que Ford diría, este tío se atreve a hacer lo que no puedo hacer yo. Ahí está, sí. Porque yo hago un Spaghetti Western y me matan. Sí, Ahora, claro. Te digo yo que después de lo que has dicho, habrá muchos apasionados por Ford y del western clásico que... El primer programa de Bill Rodando era de John Ford hombre, Que vayan a la hemeroteca, ¿no? que Que vayan a- claro, claro, hombre, aquí pero- nos gusta el cine, aquí nos gusta el cine, por Pero, favor. ¿y por qué será eso? ¿Será por todas las presiones de productoras, Hollywood, etcétera? ¿Tendría sé, que haber emigrado Ford? No, a lo mejor realmente él no sabía hacerlo. Cuando digo que no se atreve o que no podía hacerlo, digo, Sí. ¿cómo me gustaría hacer este western cruel, descarnado, irónico, sentido del humor, por favor? El Spaghetti Western, repito, el sentido del humor es muy importante, cosa que no, hombre, John Ford no hacía comedias precisamente. Entonces, hacía cosas que a lo mejor no sabía hacer y diría, joder. Hombre, también puede ser que no quisiera hacer eso, O que no, aunque claro. lo admirara. Claro, Es que claro. Claro, cada uno tiene su estilo. Lo que está claro es que Leone reinventó el western. Cuando estaba el western prácticamente muriendo, surgió Leone con el Spaghetti Western. Qué gran aportación, sí, reinventó el western y descubrió a Clint Eastwood. Y creó Madre mía. un género que es el Spaghetti Western, que era un Sí. género que se hacía muy rápido, muy barato, muy cutre, porque Sí, sí. es que estoy viendo títulos que quiero que comentemos. Si te encuentras con Sartana, ruega por tu muerte. De Gianfranco Parolini. Tú perdonas, yo no. De Giuseppe Colicci. Y luego uno buenísimo. El puro se sienta, espera y dispara. Es que es eso, ese sentido Sí. de humor. Ese sentido del humor y Ahí ese está. sentido de bueno, ese sentido del humor que nosotros lo vemos como humor, pero a lo mejor el western, como hemos dicho antes, era sobrevivir cada día Ahí una está. banda de cabrones, Sí, con sí. perdón, que te querían robar, matar, disparar por la espalda. Claro. Y entonces a lo mejor Leone haciendo un cómic, una caricatura, como se dice, una parodia, que muchos dicen una parodia, si podía acercar un poco más al western realmente salvaje. Sí. Sí, es que es curioso. Es lo que a mí más me fascina de Leone es esa mezcla explosiva, ¿no? Entre una historia fantástica y algo que joder, que es que... Y que siempre pienso que está la realidad, la parte de realidad Sí, siempre sí, está sí. ahí. Es lo No, que... sí, es que aparte yo creo que debe tener bastante influencia del neorrealismo italiano, de Pasolini, por ejemplo, yo lo veo. O sea, yo los primeros planos de
de Leone en El bueno, el feo y el malo me recuerdan muchísimo a los primeros planos en blanco y negro del Evangelio según San Mateo de Pasolini. Esto Patricio me lo repite día a día. Sí, te despierta por la mañana y te oye, que Leone es realista. No, es cierto, es cierto. No, pero hay que decir lo que dice Patricio, pero ¿qué dirigió Leone? Lo último. Era Ese no vez en América. Sí. Pero eso es... También podemos hablar aunque sea... En realidad yo lo veo más convencional, no lo veo tan spaghetti western. Pero- No lo veo tan en el enfoque que él le da, aunque está claro que tiene el sello Leone y eso se ve. Y hasta, se ve. yo hasta veo esencias en Sí. Eras una vez en América del western callejero, el western Sí, Sucio, otra vez. urbano, sucio. Fijaros, es que es un poco más cercano a Scorsese que a Coppola. Es Sí. más violento, Sí, sí, más, sí. más, vuelvo a decir, otro taco, más cabrones. Sí, sí, Esta no, mañana- pero es verdad. es Esta verdad. mañana le estaba comentando a José Carlos que Érase una vez en América, para mi gusto. Es que lo digo un poco porque no sé si decirlo, porque es que suena a... Por favor. Sé Pero libre. Atrévete. a mí me llena más, me llena más que El Padrino. Uf. No, te voy a decir pero no es la primera vez que lo digo, ¿eh? No es Me la llena primera vez más. que lo digo. Mm. Es una reflexión que dejo. No, ¿y por qué? ¿Por qué? A ver si coincidimos un poco. Yo pienso que la obra de León en Eras una vez en América es una obra trabajadísima, pero muy muy trabajada desde hace muchísimo tiempo, porque era uno de sus... Su gran sueño. Era su gran prácticamente. sueño, ¿no? Creo que lo llegó a Y Coppola, sin embargo, El Padrino 1, por ejemplo, es por encargo. Es un encargo. Es un encargo. Y bueno, hay que decir que El Padrino se nota mucho que es un encargo. Se El nota Padrino mucho. 2 ya es una película personal de Coppola, Sí. es la obra maestra de Francis Ford Coppola, pero El Padrino 1, si la ves, es una Sí. obra maestra impresionante, pero es un encargo y se nota mucho, que es una película Sí, mucho sí, más sí, sí, sencilla. Y luego, por otra parte, León en Érase una vez en América no tiene miedo a quitar secuencias, no le importa la duración, y es que tiene que ser así. Es decir, tiene que durar lo que dura. Y además con los flashbacks, que a José Carlos tengo constancia de que le encantan. Eso es cierto, ¿no? Me encantan y sobre todo cuando vuelve a la niñez, ¿no? Y la crudeza de todas pues las violaciones, etcétera, es muy cruda. Yo creo que trata la violencia en esa película de una manera que yo pocas veces lo he visto. O sea, que no Yo creéis que también. Leone caricaturizará la violencia, ya incluso volviendo al Spaghetti Western, porque se le ha acusado un poco de frivolizar, perdón, Sí. la violencia. ¿Vosotros creéis que lo hemos vuelto a hablar mucho, que en realidad caricaturizando un poco, acercaos un poco más a la realidad de lo que podía ser Sí. el oeste? Sí, el oeste. Hay que nombrar, Totalmente. también hemos nombrado Hasta que llegó su hora. Buah, peliculón, Lee pero... Van Cleef. Claro, ¿cómo la colocaréis Hasta que llegó su hora? Bueno, Porque perdón, hasta llegó su hora. Henry Fonda. Sí, que sí, Henry perdona, Fonda, perdona. Charles Bronson, Es cierto. Claudia Cardinale. Es Claudia que descubrió a la Cardinale. mujer ahí, ya por lo menos. Veo que a los personal le Creo encanta. que compartimos aficiones tú y yo. ¿Y cómo meteríais Hasta que llegó su hora en la trilogía? O sea, o no la meteríais porque si dices que Hasta que llegó su hora, pues es una película más trabajada, más obra maestra, menos Spaghetti Western. Se nota quizás desde, creo que lo comentamos, desde la escena 1, yo noto que ya dices, esto es distinto. Yo notaba que era distinto. Y sobre todo los terrenos. Además, creo que rodó en los mismos, eligió en los mismos de Ford, y que quería rodar en las mismas situaciones que él, además. Sí, y coge a Henry Fonda. A Henry Fonda, que era su por deseo. Sí. Por fin lo consiguió. Y armónica, ¿no? Quería que fuese Clint Eastwood, pero le dijo que no. Clint Eastwood, sí. ¿Qué hubiese sido, no? Con Clint Eastwood. Bueno, no se sabe. No se sabe. Y como que, bueno, y ahora que estamos ya medio llegando a la recta final, tenemos que centrarnos, tenemos que elegir, chicos, porque tenemos 3 películas maravillosas. Centrados en la trilogía del Doral, tenéis que elegir la película representativa, la que recomendaríais, solo podéis ver una. Eso que, lo hablamos. De Sí. hecho, cuando vimos todas seguidas y llegamos al final. Bueno, hay que pues, decir que José Carlos y Patricio se han visto toda la trilogía entera. Incluyendo hasta que llegó su hora hora. y no dio tiempo a ver Érase una vez en América por si no amanecía ya. Con lo cual os Es agradezco. cierto. Sí, no, fue un gozo, un placer. Y llegamos y nada más acabar dijimos, ¿cuál es la mejor? Yo me quedo con El bueno, el feo y el malo. Lo A ver, siento. Me parece la banda sonora todo. A mí, no sé, Bueno, sí. hay que decir que yo estoy de acuerdo. Yo las he visto todas, siempre me quedo con que es la mejor película. Vamos a decir, Sí, es Sí, la como mejor película es la mejor película, la efectivamente. de mejor guión, la que tiene más trasfondo, Sí. la mejor interpretada. Sale Lee Van Cleef. Yo Mejor tengo que decir- fotografía también. Es que no, es No que hemos no- mencionado es nada que, de es Lee que- Van Cleef. es que vamos a decir 5 minutos y no he mencionado a Lee Van Cleef, acusado por algunos de actor malo, pero cuyo
personaje en la trilogía del dólar es uno de los mejores personajes. Yo es que, voy a decirlo rápido, yo leía mucho a Lucky Luke de pequeño, ¿no? Entonces, yo sin mirar nada de la trilogía del dólar, me leí El cazador de recompensas, que era un personaje con bigote, no sé cuánto, muy delgado, y años después lo vi en el cine y digo, ostras, es Lee Van Cleef. Y se convierte en unos personajes favoritos. Es que Lee Van Cleef... Es que a mí me da miedo. Yo me encuentro un día Lee Van Cleef. Antes me van a enviar mails amenazándome de muerte, pero me gusta más Lee Van Cleef que Clint Eastwood en las películas. El personaje, yo lo siento. No. Yo los considero que están tan en la cima que es que es igual que, por ejemplo, el feo. A mí, en El bueno, el feo y el malo, hostia, te lo comenté, Patricio, ¿te acuerdas? Y lo hablamos. Para mí, el que mejor interpreta en El bueno, el feo y el malo es el feo. Para mí. La interpretación del feo es magnífica, Lee Wallace, sublime. Sí, el Wells está tremendo, es más caricaturesco. Sí. También tiene opciones de lucirse más que los personajes más encorsetados, ¿no? De Van Cleef y Eastwood. Me gustaría comentar una cosa que es muy simple, tardo muy poco. Sí. Que precisamente lo dice Leone de la trilogía como círculo cerrado. Porque el Por un puñado de dólares está en el sur, ¿no? Se supone que está en el sur y dependen de dos familias y se aprovecha de las dos familias y tal. En La muerte tenía un precio aparece un segundo, son dos cazarrecompensas y de alguna manera aparecen los botines, los atracos a bancos, etcétera. Y en El bueno, el feo y el malo, al final de toda la película aparece con el poncho, coge el poncho. O sea, está sin el poncho y de repente le coge el poncho a uno que acaba de morir. Y entonces le pega el tiro a la soga para que caiga y pueda recoger el botín el feo. Entonces él se va, y él se va al sur. O sea, él comienza donde empieza. Cuando él se va con el caballo con el poncho, se va al sur, eso lo dice Leone. Y no sé si creo que hacen referencia. Es decir, es un círculo cerrado. Bueno, hay que decir que estamos escuchando el trío de Ennio Morricone. Es que iba a poner al final, pero digo, ¿cómo voy a poner al final un minuto, por Dios? Sería un crimen, o sea que vamos a escucharlo de fondo y ya acabaremos con él. Y una cosa que dice Patricio está muy bien, es una trilogía perfectamente ensamblada y perfectamente cerrada y perfectamente que hay que aprender mucho actualmente, que muchos directores van de guays y dicen voy a hacerme una trilogía y lo que hago son 3 películas distintas que no tienen nada que ver, ¿no? No, tiene sentido todo lo que hace el personaje de Eastwood, el personaje de Van Cleef, que en realidad son dos personajes distintos en las películas, en realidad es el mismo, ¿no? Entonces, que recomendamos como por orden, el bueno, el feo y el malo, y luego tienes que elegirme, vamos a hacer un ranking, ¿La muerte tenía un precio o Por un puñado de dólares? Por un puñado de dólares. ¿Y eso? Coméntamelo. Porque el guión me parece magnífico, alucinante, y los diálogos me parecen también apabullantes, y aunque La muerte tenía un precio, como película la veo mejor. Estamos hablando otra vez, creo que La muerte tenía un precio es un salto, ¿no? Con el éxito que tiene de... Pero yo me quedo por Un puñado de dólares también por ser la primera. Yo me quedo con La muerte tenía un precio. Lee Van Cleef me parece exquisito. Y además creo que fue el momento en el cual incorporaron a una guionista para que le diera ese toque más de humor. Y el momento que estaba Lee Van Cleef con Clint Eastwood, como dice un niño, parecen niños, con el sombrero, pisándose uno las botas. Que por cierto, es muy infantil, es Eras increíble. una vez América también hace muchísima referencia a eso, que se ve que es un tema central del ideario y del pensamiento de Leone, lo que son los niños, la inocencia. Yo la verdad, Raúl, si me permites, sí, hay tiempo, tranquilo. Creo que tendría el que escucha ahora mismo el programa, por favor, que vea las 3. Sí. Yo la verdad es lo más rápido, sí. Pero... Yo miro la trilogía, pero yo sí que empezaría con el bueno, el feo y el malo. Yo también, sí. A pesar de que es verdad que Por un puñado de dólares entra mejor, es más corta, vamos a hablar claramente, son 100 minutos entre los 160 del bueno, el feo y el malo. Claro. Pero el bueno, el feo y el malo, tú ves a un cineasta de verdad con los medios, hay que decir, Por un puñado de dólares, Leone no tenía medios. Es que es muy grande lo que hace Leone Por un puñado de dólares. Coge una idea de otro... Coge una idea de otro con pocos medios y hace una película distinta. Pero bueno, coge la idea de Akira Kurosawa, que pero que tiene mucho mérito coger una idea de otro y hacer una peli distinta. Ahora que vemos otros remakes, yo estaba viendo el remake de P.S.A. en Street que van a hacer en Estados Unidos y decía, pero me cago, perdón, pero ¿por qué? Si son las mismas escenas, ¿para qué hacen lo mismo? Claro. No, Leone coge una historia de samuráis que está en el siglo no sé cuántos y lo ponen un oeste, ¿verdad? Un oeste árido en Almería, con un personaje que no habla, dos bandas violentas, no hay bares, no hay felicidad. Todo muy sucio, muy crudo. Es que lo cierto es que yo recomendaría la filmografía de Leone, que es corta y es muy asequible para todo el mundo porque es bastante corta. Y los primeros planos, simplemente los primeros planos, a mí me parecen de los mejores que he visto en mi vida.
Y sobre todo porque ya estamos hablando de la trilogía del dólar, es algo muy popular que puede gustar a todo el mundo y es por lo que es grande el cine, ¿no? Sí. Poder verte con tus colegas, pues entra muy bien y pasártelo bien. Claro. José Carlos, Patricio, yo creo que esto puede ser el primer programa de una larga amistad, de más programas, de otros temas, y te invitaré a hablar de neorrealismo italiano. Será un placer. Será un placer. Muchísimas gracias, Muchas amigos. gracias a ti, Raúl, Muchas en serio. gracias. Muchísimas gracias. Y nos vamos con el mejor, con Ennio Morricone y el trío. Aquí tenemos quién Sí, es el un bueno, trío. quién es el feo y el malo, no lo sé, no lo puedo Que ellos decir. decidan. Todos somos buenos. Adiós. Hasta luego. Gracias, Antonio. Los controles técnicos. Hasta luego.